La IA tiene truco, ¿vale? Y es que la calidad de sus respuestas está totalmente ligada de cómo le preguntes las cosas. Es decir, que si consigues que la IA te entienda, pues vas a conseguir pues, los outputs que esperas, ¿vale? Y resultados esperados. Seguramente te suena el concepto de prompt engineering, ¿vale? Es un concepto que hace un tiempo se volvió bastante viral e incluso yo creo que se llevó a puntos bastante enfermizos por el simple hecho de que estabas más tiempo haciendo el prompt, ¿vale? Que no interactuando con la IA y viendo sus respuestas. Cosa que es algo que no tiene mucho sentido, ya que usamos la IA para ser más eficientes y ir más rápido, ¿no? En completar nuestras tareas. Y si estamos demasiado tiempo haciendo los prompts, pues mucho no vamos a mejorar, ¿no? Pero sí que es interesante coger alguno de los conceptos de prompt engineering para aplicarlo a nuestro día a día rápidamente, ¿vale? Sin tampoco tener que hacer quebradores de cabeza para hacer un prompt y así conseguir, pues, básicamente, que mejores resultados, ¿no? De la IA. Antes de empezar, me presento, soy Jordi de Aura Systems, ¿vale? Soy cofundador de Aura Systems. Es una empresa que básicamente nos dedicamos a automatizar procesos para empresas digitales, ¿vale? Y también a integrar la IA dentro de sus procesos, ¿vale? Principalmente, el objetivo que tenemos en mente en trabajar con nuestros clientes es mejorar la eficiencia de su negocio, que ganen tiempo y también que ganen más dinero, ¿vale? Pero ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Y el plan de hoy es simplemente es un curso sobre cómo aplicar el prompt engineering, ¿vale? Rápidamente, con varios tips en tu día a día, ¿vale? Para tus herramientas de guía. Y vamos a empezar con los fundamentos, ¿vale? Unos 6 pilares. Y después vamos a ir a técnicas y conceptos ya más avanzados. Vamos a empezar con los fundamentos. Tenemos los 6 pilares. El primero es el contexto, ¿vale? Vamos a ver. Primero, una cosa que nos tiene que quedar bastante claro es que el principal problema que tenemos actualmente con las inteligencias artificiales son las alucinaciones malas, ¿vale? Porque realmente, si nos ponemos técnicos, el modelo siempre está alucinando en cualquier respuesta que se está dando. Pero las alucinaciones que encajan con la realidad, que es decir, que las respuestas son correctas, pues son alucinaciones buenas y que normalmente no las consideramos alucinaciones. Ahora, lo que consideramos más alucinaciones son cuando nos dan respuestas equivocadas o inventadas, ¿no? Por ejemplo, esto sucede cuando le estamos preguntando algo al modelo que no tiene información sobre eso. Por ejemplo, si el modelo ha estado entrenado, ¿vale? Porque se entrenan estos modelos hasta cierta fecha, hasta información con cierta fecha. Si, por ejemplo, el modelo ha estado entrenado hasta agosto de 2024 y le preguntamos algunas noticias que han pasado en septiembre o en noviembre de 2024, no va a poder respondernos correctamente, se lo va a inventar. O a lo mejor sí que nos va a decir, no tengo esta información, que esto ahora ya empieza a suceder con algunos. Pero si le aprietas, te va a decir, se va a inventar cualquier cosa. Por lo tanto, es importante darle un contexto, ¿vale? Si queremos que nos dé cosas, en plan que nos dé una respuesta sobre algo que no está entrenado. También puede ser sobre, por ejemplo, algo más personal. Es decir, si tenemos en nuestra empresa una forma de operar ciertos procesos, pues la IA no va a estar entrenada para conocer sobre estos procesos. Es decir, necesita un contexto encima para poder respondernos correctamente, ¿vale? Y poder básicamente darnos una respuesta esperada, ¿vale? También comentar una pequeña cosa y es que con las alucinaciones cada vez yo creo que van a ser un poco menos problema con el simple hecho de que muchos de los modelos que tenemos actualmente ya tienen bastantes conexiones con internet. Por ejemplo, con Cloud puedes conectar los MCPs, ¿vale? Hay un vídeo en el canal sobre eso. Con internet lo puedes conectar. ChatGPT también tiene conexión a internet. Si vamos aquí, ¿vale? Aquí vemos que si pulsamos este botón, ¿vale? Incluso creo que sin pulsar ya empieza a dar respuestas con las fuentes, ¿vale? Y buscando por internet. Por lo tanto, esto ya va a ser menos problema en cuanto a noticias. Ahora, en cuanto a cosas ya más personales, como he comentado anteriormente, sí que necesitamos el contexto, ¿vale? Darles esos detalles al modelo para que nos dé una mejor respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante básico, ¿no? Pero que pues se ve claramente, ¿no? Dime cómo arreglar mi bicicleta. Es muy vago esta pregunta, es decir, no sabe por dónde empezar, qué problema tiene, qué se tiene que resolver. Pero si le damos más contexto, ¿no? Le damos qué problema tiene la bicicleta, ¿vale? Que mi bicicleta tiene un problema en el cambio trasero, la cadena salta de un engranaje a otro. ¿Qué pasos debo seguir para resolver este problema?
¿vale? Aquí ya le hacemos la pregunta, pero aquí le damos el contexto, ¿vale? Esto es la base, ¿vale? Lo que es importante. Pero ojo, ¿vale? No nos debemos pasar con el contexto. Y con esto ligamos con el segundo pilar, y es que menos es más. Es decir, si nosotros le damos más contexto del necesario, vamos a confundir a la IA, vamos a confundir al modelo. Si, por ejemplo, queremos que nos ayude a tomar cierta decisión, ¿vale? En nuestra empresa, ¿vale? En cómo operamos, y le damos la información de toda la empresa, ¿vale? Toda la empresa, le mandamos toda esa información, pues la IA va a confundirse, porque a lo mejor si queremos que tome una decisión sobre si nos vale la pena seguir con un cliente o no, a lo mejor no vale la pena mandarle las facturas de ciertos gastos que tenemos, o no vale la pena mandarle ciertas cosas de la empresa, ¿vale? Para tomar ciertas, según qué decisiones, o que nos ayude en según qué proceso, o en según qué automatización. Por lo tanto, es importante darle a la IA el contexto y la información justa para que nos dé una respuesta esperada, ¿vale? Y también una cosa es importante, y es que es importante que en cada vez que le preguntemos algo o le hacemos una query, que se dice, ¿vale? Nos enfocamos simplemente en una única tarea. Es decir, que tengamos el focus en una tarea que queremos resolver y en cada prompt que sea una tarea específica. Porque de esta forma no vamos a causar esta confusión si ponemos varias tareas. Ojo, cada vez los modelos van avanzando, van a ser más inteligentes, van a tener mayores capacidades. Esto a lo mejor en un futuro ya no hace falta, ya le podemos mandar varias tareas a la vez. E incluso ahora depende de las tareas, si son sencillas, se le pueden mandar varias tareas a la vez. Pero si vamos a hacer cosas más complejas, ¿vale? Es importante que enfocarnos en una tarea compleja para cada uno de los prompts, ¿vale? Y aquí es un ejemplo, pues, un poco bastante rebuscado, ¿no? Porque esto seguramente no lo haríamos, pero que para que quede claro, ¿no? Y es como, si hacemos un prompt que sea como: hola, estaba pensando en comprar una bicicleta, porque mi primo tiene una azul muy bonita y va en una ciudad con muchas cuestas. ¿Me puedes decir qué debo hacer para arreglar una cadena que esté suelta? Como vemos aquí, pues es muy contradictorio, ¿vale? Le estamos contando sobre que nos gusta una bicicleta azul que tiene nuestro primo, que vivimos en una ciudad con muchas cuestas, pero después le preguntamos otra cosa relacionada con la bici, pero distinta. Por lo tanto, aquí la IA, pues, últimamente con los modelos que va a haber ahora, pues te va a poder resolver esto, porque este es un ejemplo chorra, pero si luego escalamos a cosas ya más complejas, pues se va a liar, ¿vale? Y no nos va a dar una respuesta adecuada. Y, por ejemplo, un prompt más claro sería, pues, necesito reparar la cadena suelta de una bici de montaña. Aquí, como vemos, el pilar del contexto, ¿vale? Le damos el contexto de qué tipo de bicicleta tenemos, porque a lo mejor puede haber algún cambio. Por favor, indícame el procedimiento paso a paso, ¿vale? Por lo tanto, importante, contexto y menos es más. Vamos al tercer pilar, que es experimentación. Es que es importante no simplemente perder el tiempo en hacer un prompt y ya está. Lo que es importante es ir iterando. Es decir, que probamos un prompt y si la respuesta que nos da no es esperada, pues volvemos a aclararle las cosas, ¿vale? Le contestamos a la respuesta y le decimos: mira, esto no me ha gustado como has hecho esta parte, arregla esta parte de esta forma. Incluso dándole ejemplos, que ahora ya lo veremos más hacia adelante. Vale, hay formas para hacer que la IA nos entienda más, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero es eso, ¿vale? Es ir iterando, no buscar hacer un prompt perfecto y ya está. Sino, hacemos uno, si no nos ha entendido, pues le vamos aclarando las cosas poco a poco y al final, ¿vale? Después de 3, 4 mensajes, 5 incluso, pues nos va a dar algo más esperado, ¿vale? Y si no, si vemos que la cosa se va hacia otro tema, hacia otro camino, que es el que buscamos, pues se vuelve a empezar de cero. Y es iterando, y de normal la IA pues va aprendiendo el contexto, ¿vale? De la conversación y te va a dar un mejor resultado. Y después también, si hacemos un tipo de prompt que lo hacemos bastante habitualmente, imagina que hacemos cosas que nos ayuda a tomar decisiones sobre ciertos datos, ¿no? Y nos ayuda por ejemplo, a leer esos datos, ¿no? Que nos ayude a interpretar esos datos. Pues a lo mejor podemos ir ajustando siempre el prompt que vamos usando, que sea un prompt que lo vamos repitiendo y vamos cambiándole cosas. Y vamos ajustando con cada vez que lo probamos. Y de esta forma experimentamos ajustando el prompt y cada vez vamos teniendo mejores o peores respuestas, ¿vale?
Así que, por ejemplo, un ejemplo puede ser que le pedimos un resumen sobre algo, ¿no? Sobre un artículo, un texto, lo que sea. Si la respuesta pues no es precisa a lo que buscamos, es más vaga de lo que buscábamos, pues le pedimos que especifique más en ciertos puntos que queremos que especifique, ¿vale? En la siguiente pregunta. Vamos a ir al siguiente, y es que divide y vencerás. Y es que si queremos que nos ayude a hacer una solicitud bastante compleja, es decir, una tarea bastante compleja, es importante al principio planear lo que vamos a hacer. Es decir, no intentar atacar el problema ya de primeras, sino básicamente planear cómo vamos a atacar ese problema, esa tarea, la dividimos en varias partes y después vamos paso por paso preguntándole a la IA. Imagínate que queremos, no sé, hacer una automatización, ¿vale? Un agente de IA. Pues no vamos a pedirle directamente, hazme un agente tal. ¿Por qué? Porque va a hacerlo bien si el agente es sencillo, pero si es un agente con varias funcionalidades, con varias conexiones y todo, pues se va a liar, ¿vale? Se le va a hacer bola. En cambio, si le pedimos, lo planeamos primero y después vamos paso por paso atacando cada uno de los puntos con la ayuda de la IA, vamos a conseguir mejores resultados, ¿vale? Por ejemplo, aquí, hazme un plan de negocios completo ahora mismo. Pues esto se le va a hacer bola, ¿vale? Va a lo mejor a hacer unas bases, pero no te lo va a hacer bien. En cambio, si por ejemplo, dame un resumen de los componentes claves de un plan de negocio, es decir, planeamos, ¿vale? Y después, en otro prompt, le preguntamos que desarrolle cada uno de los componentes por separado. Es decir, si nos da un componente, no sé, que sea la oferta, ¿no? Pues cogemos la oferta y le pedimos que desarrolle la oferta, ¿vale? Y obviamente le decimos, esta es nuestra idea, tal, desarrollala en forma de oferta correctamente, con ciertas cosas, con ciertos puntos que queremos que cumpla la oferta. Y de esta forma vamos paso por paso, ¿vale? Pero primero planeando con siempre un objetivo en mente, ¿vale? Sigue, divide y vencerás. Siguiente, la repetición. Y es que la IA, ¿vale? En cada una de las conversaciones que tenemos, tiene un espacio mental, ¿vale? Una capacidad de contexto limitado. Por lo tanto, es también como si vamos haciendo un recap sobre lo que hemos comentado, es importante usar esa ventana de contexto que tiene limitada para darle la información importante, ¿vale? Y en cuanto a repetición, me refiero a que es importante guiar y repetir, si hace falta varias veces, las cosas a la IA. Es decir, si por ejemplo estamos poniendo en el ejemplo del divide y vencerás, ¿vale? Si vamos haciendo paso por paso, lo planeamos y todo, a lo mejor paso por paso, vale la pena que en cada paso que vamos atacando le repitamos el objetivo final que estamos buscando, ¿vale? Con todo el proyecto. Por ejemplo, aquí sí, este ejemplo sería, si necesitas que la IA nunca mencione una marca específica en un guión o en un blog o lo que sea, pues repitamos que no la mencione tanto al inicio, como al final del prompt, como en la mitad del prompt, como incluso en otros prompts que vamos a ir poniendo para acabar de ajustar la respuesta, ¿vale? Y vamos al final, al último de los pilares fundamentales, y es los roles, ¿vale? Esto, si soy sincero, es algo importante, pero ya no es tan relevante como los otros conceptos, ¿vale? Pero sí que es algo bastante fundamental y que no cuesta nada añadir una frase que le indiques el rol que tiene que seguir. Así que, básicamente, la idea con los roles es básicamente darle la tarea que tiene que actuar como si fuera un experto en cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, si queremos que nos ayude a analizar datos, pues le podemos decir, eres un experto en ciencia de datos, ¿vale? Y de esta forma, la IA va a adaptar a ese tono de ese rol y nos va a ayudar nos va a dar mejores respuestas, ¿vale? Ojo, esto sirve bastante bien, es bastante útil cuando queremos algo que es bastante específico. Si le vamos a hacer un prompt bastante genérico, que no tiene ningún rol detrás que lo pueda hacer específicamente, no vale la pena, ¿vale? Aplicar este truquito. Y también es importante dar el motivo, el por qué queremos hacer cierta cosa, ¿vale? Esto, si lo del actor puede ser un poco no importante, depende de qué situaciones, lo del motivo también, ¿vale? No tiene por qué ser tan importante como, por ejemplo, la parte del contexto, el menos es más, todo esto es más importante, ¿vale? Pero también es importante aplicar esto y es bastante sencillo, ¿vale?
Por ejemplo, le damos, eres un nutricionista profesional con 10 años de experiencia. Con esto ya le damos el papel que tiene que seguir. Y esta información es vital para mí porque necesito mejorar mi dieta tras una lesión. Explícame cómo equilibrar mejor mi ingesta de proteínas y carbohidratos. ¿Vale? Le damos primero un motivo, ¿vale? Como es muy importante para mí, es como un poco el motivo sentimental, ¿vale? Se ha visto, ¿vale? Comprobando de que esto, pues, ayuda un poco a que la IA te dé algo mejor de respuesta. Pero, otra vez, lo repito, este es de los pilares fundamentales el que menos peso tiene, ¿vale? Así que vamos a hacer, por ejemplo, un try, ¿vale? Y es este, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, pillamos esto. Y vamos a ChatGPT. Y como vemos, si analizamos un poco el prompt antes de esto, le damos, por ejemplo, aquí el tema del rol, ¿vale? Después también le damos el motivo por el cual nos es interesante y le damos también la repetición, ¿vale? No olvides, este plan es crucial para el éxito de la empresa, recuerda largo del análisis. Después, aquí le damos la tarea que tiene que hacer, ¿vale? Y vamos repitiendo, ¿vale? Poniendo en la parte de la repetición. Después, el plan de marketing, primero vamos a planear y aquí le damos todo el contexto que tenemos que tenerlo. Como vemos, el contexto no es muy largo, ¿vale? Es un contexto bastante, pues, 3 líneas. Y después también le pedimos los pasos que queremos detalladamente, ¿vale? Síguelo en orden. Y aquí cómo queremos que nos responda, ¿vale? Sobre todo, y aquí volvemos a repetir, ¿vale? Por lo tanto, hemos seguido más o menos todo esto. También os digo, este prompt lo he sacado después de algo de experimentación, ¿vale? Pero si no, se puede hacer algo mucho más corto, ¿vale? Esto es para algo bastante complejo. E incluso no hace falta, ¿vale? Poner todo esto, porque esto es un ejemplo que he hecho para usar todos los pilares en un prompt. Pero si soy sincero, a veces no hace falta ponerlos todos. A veces, que hagas. Si es algo sencillo, algo de contexto, ¿vale? Que sea justo. Y vas experimentando y ya estás. Ahora, si es algo un poco ya más complejo, pues a lo mejor sí que hace falta hacer lo de planear y todo esto, ¿vale? Pero vamos a ver aquí. Vamos a ver, antes de pasar al siguiente, cómo nos da. Como vemos, aquí pues nos da un plan de marketing, ¿vale? Con principales ventajas, objetivo, ¿vale? Estrategia de marketing. Sigamos viendo todo lo que le hemos pedido. Y ahora aquí, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, ponemos el caso que lo leamos y hay algo que no nos gusta o queremos que haga más énfasis, ¿no? Por ejemplo, énfasis en las... Bueno. Es decir, si le damos que no nos ha quedado muy claro una de las puntos, pues le pedimos, haz más énfasis en esto, ¿vale? ¿Vale? Es decir, vamos experimentando, ¿vale? Y a lo mejor cada uno de los 2 puntos, no sé si es importante, a lo mejor aquí solo nos ha desarrollado 4 puntitos, 3 puntitos, algo así, bastante corto nos lo ha hecho. Pero a lo mejor nos es interesante cada uno de estos puntos ir atacándolos punto por punto, ¿vale? El primero, el segundo, que me haga un texto más en detalle. E ir iterando, ¿vale? Y si hace falta, repetir las cosas que el objetivo en mente que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, que sea como súper importante, que sea súper detallado a lo mejor para que todo el mundo lo pueda entender, cosas así, ¿vale? Vamos ya a las técnicas y conceptos ya un poco más avanzados. Vamos a ver. Aquí también tenemos unos cuantos puntos. Y el primero es el few shot versus zero shot. Zero shot, ¿vale? Es preguntar algo sin dar ejemplos. Es decir, aquí vamos a un ejemplo, ¿no? Quiero comprar un nuevo ratón para ordenador, recomiéndame algunos. ¿Vale? Simplemente le hacemos una pregunta y ya está. ¿Vale? Ahora, few shot es cuando nosotros le damos un ejemplo de la respuesta que esperamos. Por ejemplo, quiero comprar un nuevo ratón para el ordenador, recomiéndame algunos. Y aquí le damos más contexto, ¿vale? Aquí sería más contexto.
lo usaré principalmente para la oficina, donde tengo varios dispositivos y me gustaría que pudiese conectarse con todos los dispositivos. Así es como quiero la respuesta. Y aquí nosotros le damos la respuesta ideal. En este caso, con auriculares lo puse, pero puede ser con, con los ratones, ¿vale? También se puede poner uno. Pero le pones esto, ¿no? Una respuesta de lo que quieres. Quieres que te dé el nombre del auricular, bueno, del ratón, unas características, el precio y finalmente unas notas. Por ejemplo, vamos a probar este. Vamos a verlo ahora. ¿Vale? Y aquí nos va a dar. Y como vemos, pues, vale, sí, aquí, por ejemplo, la pregunta, bueno, el prompt ya es un poco ya más currado, ¿vale? Ya que le damos un ejemplo así, pero para depende de qué tarea, ¿vale? Si es una tarea un poco más compleja, que simplemente buscar un de esto, ¿vale? Un ratón, pues nos puede ser interesante, pues curarnos un poco más el prompt. Pero, repito, lo que he dicho al principio del vídeo, lo que tampoco es necesario es hacer algo así, ¿vale? Esto lo he hecho para enseñar todos los pilares juntos, ¿vale? Pero lo importante es ir combinando algunos de los puntitos que vamos hablando en este vídeo, ir aplicándolo en todos los prompts, ¿vale? Para mejorar. Hay algunos que necesitas contexto, hay algunos que necesitas el zero shot este o el few shots, ¿vale? Por lo tanto, es importante ir aplicando alguno de estos puntitos, alguna de estas perlas en cada uno de los prompts, ¿vale? Pero es eso, cuando tú lo consideres necesario, ¿vale? Y como vemos aquí, pues eso, nos da uno, ¿vale? Nos da el nombre, las características que le hemos pedido, el precio y la nota, ¿vale? Esto para, por ejemplo, nos va perfecto para los profesionales, comodidad y precisión. Aquí, para horas de trabajo con alta precisión. Económica con funciones multipunto. Nos va dando cositas, ¿vale? Que es lo que le hemos preguntado. Ahora a ver el siguiente punto. Y es la cadena de pensamiento. ¿Vale? La cadena de pensamiento, o también el típico término que se usa es más en inglés, el chain of thoughts, es básicamente pedir que la IA dé el razonamiento que ha seguido para llegar a esa conclusión, ¿vale? Para llegar al output que nos ha dado. De esta forma, ¿vale? Nosotros podemos entender más qué pensamientos ha ido siguiendo el modelo y en problemas complejos podemos ver dónde se ha podido equivocar, ¿vale? Ya que vemos el paso a paso que ha ido siguiendo el modelo y si vemos que en uno de los pasos algo no nos convence o vemos ya directamente que está mal, pues podemos pedirle que a partir de allí lo solucione le damos algún tipo, le decimos directamente cómo solucionarlo y a partir de ahí pues ya puede arreglar todo lo que ha hecho, ¿vale? Sobre todo es importante lo importante que quedarse aquí es que podemos entender más el modelo, cómo ha llegado a una conclusión, ¿vale? Para así también entender la respuesta, el por qué nos ha dado cierta conclusión. Y también es importante mencionar aquí que modelos como el O1 de OpenAI ya muestran por defecto la cadena de pensamiento que ha usado para llegar a esa respuesta, ¿vale? El O1 y el O1 mini. Estos son de modelos de OpenAI y tienes que tener el plan Plus o el Pro para poder tener acceso, ¿vale? Esto, por si no sabes qué es la aplicación de ChatGPT que está para Mac, ¿vale? Diría, no sé si está también para Windows, pero es básicamente lo tienes en una aplicación, ¿vale? En vez de tener que ir al navegador. Y por ejemplo, yo qué sé, es buena idea. ¿Vale? Y como vemos aquí, ves, este thinking es el chain of thoughts que os he comentado, ¿vale? Y aquí, de normal, es eso. A veces te lo tapan, ¿vale? No te deja ver el chain of thoughts, ¿vale? Ver esa cadena de pensamiento. Porque también os digo una cosa, este prompt es muy directo y no le he ido a decir directamente, bueno, no he usado ni los roles, ni todo eso, ni el contexto que hemos hablado anteriormente, ni tampoco le he pedido que me diga esa cadena de pensamiento que os acabo de comentar, ¿vale? Pero vamos a ver un ejemplo que sí lo tenemos. Vamos a usar este mismo, el 4O, ¿vale? Y si vamos aquí mismo, ¿vale? Vamos a ver. Es un problema muy fácil, ¿vale? Como vemos aquí. Y
si vamos fijándonos, aquí tenemos el rol, ¿vale? Y le damos el problema con cierto contexto, que es del propio problema, la pregunta, y le pedimos aquí el razonamiento, detalladamente, ¿vale? Y es como paso 1, que le hemos pedido, paso 2, paso 3, paso 4 y la final, ¿vale? Así que con esto podemos ver el paso por paso que la IA, ¿vale? El modelo, usa para llegar a la conclusión sobre algo que le hemos pedido. Siguiente punto, la cadena de prompts, ¿vale? Y es que básicamente es muy parecido. Básicamente este punto ya lo he comentado anteriormente con el divide y vencerás, y es dividir la tarea en múltiples prompts secuenciales. Es decir, una vez lo tenemos planeado, ir secuencialmente, pedirle cada una de las tareas que queremos, ¿vale? Pero lo hacemos en forma de cadena, no en chats distintos, ¿vale? Porque una forma podría ser, por ejemplo, aquí, con esto me refiero a, le pedimos algo y en el mismo chat, ¿vale? En este mismo chat le vamos pidiendo las siguientes prompts. En cambio, en el divide y vencerás es más un planémelo, una tarea la hago en un chat, otra tarea la hago en otro chat, ¿vale? Esta es la diferencia, principalmente. Y la idea con esto es que cada una de las respuestas va a ir mejorando el contexto, esa ventana de contexto que hablamos anteriormente, que tiene el chat, lo va a ir mejorando para la siguiente pregunta y vamos a ir refinando el conocimiento que tiene el chat para que nos dé una mejor respuesta, ¿vale? Vamos a ver si probamos este prompt. Y por ejemplo, vamos a ver. Sí, vamos a ver aquí. Lo ha resumido en 3 puntos clave. Y ahora le pedimos que amplíe el segundo punto y dame ejemplos concretos de cómo facilite. Si vemos, vamos encadenando esos prompts, ¿vale? Le pedimos que lo resuma en 3, nos interesa, por así decirlo, el segundo, nos da más detalle sobre el segundo, ¿vale? Y ahora le pedimos el objetivo final, que es lo mejor, que es con lo que hemos empezado a hacer los prompts, ¿vale? Que es básicamente que lo convierte en un texto publicitario. Breve y persuasivo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Y en cada una de las respuestas tiene más contexto, ha usado el contexto que tiene de sus respuestas y de mis preguntas, y al final ha conseguido pues darnos este output que, si no nos gusta por cualquier motivo, pues le vamos a decir hazlo más conciso, porque a lo mejor nos ha ayudado. Pues le pedimos que lo haga más conciso, ¿vale? Y así es la idea. Y también aquí también se puede aplicar las bases de ir repitiendo, ir iterando, ¿vale? Ir iterando para ir mejorando las respuestas que nos va dando. Vamos a ver el siguiente, y es el árbol de pensamiento, ¿vale? Y es que esto es similar, ¿vale? A la cadena de pensamiento, pero en vez de seguir un único camino, que es el caso de la cadena de pensamiento, permitamos que la IA use, ¿vale? Varias rutas posibles, evaluando cada una de las rutas y al final eligiendo la mejor de las rutas, ¿vale? Esto sobre todo es algo bastante, a lo mejor abstracto de entender ahora mismo, pero nos sirve mucho para entender y para resolver problemas creativos o problemas bastante complejos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo más caso de esto, y es, si tenemos un problema y le pedimos que lo resuelva, a lo mejor tenemos varias ideas de cómo resolver ese problema. Pues le decimos, resuélvelo de esta forma o de esta forma, ¿vale? Y una de las ramas nos va a gustar más que la otra, es decir, una forma de resolver, según cómo lo haga la IA, nos va a gustar más que la otra. Y esa es con la que vamos a seguir. Y es básicamente ir haciendo un árbol, ¿vale? Esa es básicamente la idea. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Vale? Para que quede claro, espérate, mientras tanto lo vamos poniendo aquí. Estás diseñando una estrategia de marketing, ¿vale? Por favor, genera varias posibles soluciones para aumentar la visibilidad de una nueva app móvil, ¿vale? Ya le pedimos que haga varias rutas.
Explora las diferentes vías, como publicidad, aquí le ponemos algunos ejemplos que nos interesan, e indica los pros y contras de cada opción, ¿vale? Para poder evaluar esas rutas. Y luego compara las estrategias y elige la que consideres más óptima explicando el porqué. También vamos aquí un poco, también vemos el paso a paso, ¿vale? Quede claro. Y aquí nos va a hacer una ruta, que es la publicidad en redes sociales, colaboraciones con influencers, anuncios en blogs, campañas de email marketing, marketing en tiendas de apps, comparación de estrategias, aquí las compara y aquí me elige una combinación óptima, ¿vale? Y a lo mejor de aquí yo le pido que ahora, dentro de aquí, que entre más en detalle y me vuelva a decir varias opciones sobre, no sé, cómo hacer cómo hacer lo de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, le pedimos que entre más en detalle en, en la publicidad en redes sociales. A lo mejor le pedimos que entre más en detalle y que me diga varias formas de hacer la publicidad en redes sociales. Es decir, abrimos otras ramas, subramas de cómo hacer la publicidad en las redes sociales. Y así, iterando. Lo podemos hacer en el mismo chat, como cadena de pensamientos, o lo podemos hacer en otra, ¿vale? En otro chat, que ya sería algo más parecido a lo que habíamos hablado de el divide y vencerás. Sobre todo, esto es importante también para problemas ya más complejos, ¿vale? Si queremos que nos dé información sobre unas noticias que hemos visto, que nos interesan ciertas noticias, pues a lo mejor nos vale la pena, ¿vale? Hacer este árbol de pensamiento. Simplemente para cosas ya un poco más complejas o que estemos dubitativos sobre si tirar de una por un lado o por otro, ¿vale? Esto nos puede ayudar bastante. Vamos a ir al siguiente, RAG, ¿vale? Este ya es un concepto un poco más avanzado, que se llama Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Y es básicamente es como el contexto, pero en esteroides, por así decirlo. Es decir, nosotros combinamos el modelo de IA con una base de datos externa, ¿vale? En esta base de datos externa nosotros tenemos pues, PDFs o documentos internos, es decir, cierto contexto que nos interesa que la IA use para enriquecer sus respuestas y así nos dé información y respuestas más confiables, ¿vale? Y así evitar las alucinaciones que hablábamos anteriormente. Es decir, es una forma de dar un contexto, pero mucho más profesional, por así decirlo, y mucho más automatizable, ¿vale? Que simplemente copiando el documento cada vez y mandándoselo. Sino de esta forma le damos conexión a una de nuestras bases de datos y ya va directamente allí y ve, vale, me vale la pena usar estos datos, ¿vale? Encima después, si entramos ya en detalle de RAG, se usan una base de datos específica para hacer el RAG, que es una base de datos vectorial y todo eso, pero esto no hace falta que lo sepas. Es simplemente que el RAG es una forma más compleja de hacerlo, pero que nos da mejores resultados que simplemente dándole contexto, ¿vale? Y vamos mucho más rápidos, porque lo tenemos simplemente en una base de datos, que nosotros vamos subiendo el contexto allí, ¿vale? Y lo va usando automáticamente la IA, ¿vale? Pero es eso, no es tan fundamental como simplemente, o no es tan rápido como a veces, de vez en cuando mandándole el archivo o copiando, ¿vale? Ahora sí, si usas mucho cierto contexto, pues vale la pena tener este RAG, ¿vale? Sobre todo para cosas más complejas. Vale. Herramientas externas. Las herramientas externas es básicamente lo que se podría decir como agentificar, es decir, convertir ese modelo en un agente de IA. Por lo tanto, le damos acceso a ciertas herramientas, ¿vale? Como calculadoras o buscadores en internet, ¿no? Que lo he comentado anteriormente, o ciertas funciones externas y por lo tanto ampliamos las capacidades que tiene el modelo que simplemente responder con texto o vídeo o lo que sea, pero ya está. Es decir, le damos la capacidad de ejecutar cosas, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que ya he comentado anteriormente y que vuelvo a repetir, tenemos un vídeo en el canal hablando sobre esto, es el MCP, ¿vale? Que es un protocolo que ahora se ha inventado Anthropic, ¿vale? Que es la empresa que tiene el modelo cloud y que básicamente le da capacidades agénticas al propio chat, ¿vale? No es hacer un agente separado, sino que el propio chat de cloud, ¿vale? De propiedad de Anthropic, le puedes ya hacer capacidades agénticas, ¿vale? E incluso el ChatGPT, si vamos aquí, esto ya sería una capacidad agéntica, ¿vale? El buscar información. O incluso este también, que podemos hacer que tenga acceso
al Notion o a las notas, ¿vale? O también podemos hacer que tenga acceso al Visual Code o a otras herramientas, ¿vale? Estas son cosas que cada vez van a ir evolucionando, ¿vale? Y se va a hacer básicamente en los chats. Pero si no, si es algo un poco más, no tan genérico, ¿no? Como puede ser el Notion o Notes o Visual Code, pues a lo mejor sí que ya requiere algo un desarrollo ya más específico, ¿vale? Y ahora vamos al último de los puntos, que es el DSP, ¿vale? Que es Directional Stimulus Prompting. Y es básicamente ir guiando, ¿vale? Sutilmente el estilo o dirección de respuestas sin dar un ejemplo de lo que queremos, ¿vale? Es decir, nosotros queremos que nos dé un tipo de respuesta, ¿vale? Con un tono más formal o más informal o más analítico o lo que sea, es decir, un tono con el que queremos que nos responda, pero sin darle un ejemplo como tal, porque es cierto que depende de cómo hagamos el ejemplo, podemos sesgar la respuesta que nos dé la IA. Por lo tanto, es importante, a veces nos interesa, si probamos, por ejemplo, de darle el ejemplo y vemos que está sesgada su respuesta, intentar iterar y cambiar el prompt a que sea a utilizar esta técnica, ¿vale? El DSP, para guiar al modelo a que nos dé un tipo de respuesta, un tono o lo que sea que queremos, la respuesta sin dar el ejemplo, ¿vale? Aquí sería, por ejemplo, redacta un resumen de este texto con un tono que transmita optimismo y fiabilidad, ¿vale? Aquí vamos guiando sobre cómo queremos que sea la respuesta sin ser demasiado formal. No des ejemplos concretos, simplemente orienta el estilo de tu respuesta hacia algo que suena confiable y positivo. Texto. Y esto, nuestra empresa, tal. Vamos a probarlo. ¿Ves? Las empresas experimentan importantes y gracias a nuestro firme de calidad. Yo creo que puede ser bastante fiable, ¿no? Este texto, por así decirlo. ¿Vale? Es eso. Básicamente, quedarnos con esto y es sugerir los tonos de las formas de hablar, ¿vale? E ir guiando hacia un tipo de respuesta, ¿vale? Un estilo, sin dar un ejemplo para no sesgar a la respuesta del modelo, ¿vale? Y también quiero dar aquí un extra tip, ¿vale? Antes de terminar el vídeo, y es que cada uno de los modelos con los que trabajamos tiene formas distintas de responder, ¿vale? Por ejemplo, si trabajamos con ChatGPT, ¿vale? O por ejemplo, modelos como el O1, suele ser un modelo bastante extenso, ¿vale? Es decir, que nos suele dar respuestas, pues suele hablar mucho, ¿vale? Es fácil que se enrolle y que nos dé un poco más de paja de lo que queramos, si no le decimos que no nos dé esa paja. Si le hacemos un prompt correcto, ¿vale? Y una pregunta correcta y al pie, por así decirlo, ¿vale? Que nos dé justo lo que queramos, entonces ya no están así. Pero si le hacemos un prompt genérico, es normal que los modelos de OpenAI se enrollen como persianas. Ahora, por ejemplo, los de Cloud, ¿vale? Los Cloud son modelos que van mucho punto por punto. Que si no le pedimos que sea formal o que se explaye bastante, son modelos que literalmente le preguntas algo y todo te lo va a dar por punto, y a lo mejor no nos interesa para depender de qué cosas. Para planear a lo mejor nos va perfectamente, pero para que nos haga un texto o un informe a lo mejor no nos va demasiado bien, ¿vale? Así que es importante conocer con qué tipo de modelo estamos trabajando, porque a veces, según qué pregunta o según qué pregunta tengamos o qué tarea queremos resolver, nos interesa usar a lo mejor un modelo u otro. O a lo mejor también, si sabemos cómo se comporta un modelo, sabemos cómo le debemos preguntar las cosas a ese modelo para que nos dé unas respuestas esperadas a lo que buscamos. Es decir, con esto me refiero a que a lo mejor, depende de qué tareas resolver, no le podemos preguntar de la misma forma a ChatGPT que a Cloud, ¿vale? O que a Gemini, o que a Llama, ¿vale? Por lo tanto, es importante conocer con qué trabajamos. Y con esto, ¿vale? Ha sido todo por hoy, ¿vale? Hemos cubierto bastantes fundamentos, truquitos que podemos ir aplicando. Repito, no se tienen que poner todos en un mismo prompt, sino que hay a veces que vale la pena aplicar alguno, hay a veces que vale la pena aplicar otro, ¿vale?
pero tenemos ciertos fundamentos y también ciertas técnicas que en según qué contextos nos es interesante aplicar, ¿vale? Vuelvo a repetir, no siempre nos hace la falta ponerles ejemplos o sugerir cómo queremos que nos dé la respuesta o usar RAG o DSP o todas estas cosas. No siempre nos hace falta. Pero depende de qué situaciones, que esto es algo que vas a ir viendo porque es muy genérico, y de hacer un vídeo explicando todas las situaciones donde vas a tener que usar cada uno de los puntos. Esto es algo que bastante subjetivo y que tú vas a ir viendo cuando vayas interactuando con el modelo, pero vas a ir viendo que a lo mejor necesitas cierto contexto, algo más, un contexto un poco más detallado, ¿vale? Como usar RAG, o un contexto que sea simplemente ponerle 4 frases y ya está, ¿vale? Es algo que vas a ir viendo. Y ya verás que si vas aplicando estos puntos, vas a ir viendo puertas y oportunidades donde vas a ir usando cada uno de estos truquitos, ¿vale? Así que eso,